Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para lo que les tengo preparado hoy. Yo soy y estoy mega emocionada porque hoy vamos a hablar de algo, digamos, tiernísimo. Sí, han leído bien el título. Hoy vamos a hablar de ositos de peluche. Pero no cualquier osito, no, no, no. Vamos a hablar del osito que le voy a regalar a Demet. Y no es un osito cualquiera, es un osito súper especial porque está relacionado con el lugar donde todo, absolutamente todo, empezó. Prepárense para una dosis de nostalgia, de ternura y, bueno, un poquito de drama también. Antes de que me sigan escuchando balbucear sobre ositos y lugares especiales, les quiero recordar lo de siempre: si son nuevos por aquí, bienvenidos. Me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Así que ya saben, denle clic a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y así estén al tanto de todas las locuras que se me ocurren. Y si ya me conocen, gracias por estar aquí de nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Los quiero muchísimo. Vale, ahora sí, vayamos al grano. ¿Por qué un osito? Y más importante aún, ¿por qué el lugar donde todo empezó? Bueno, para entender esto, tengo que contarles una historia. Una historia sobre cómo conocí a Demet. Imagínense lo siguiente: era un día soleado de verano, esos días que invitan a estar al aire libre, a tomar un helado y, bueno, a enamorarse. Yo estaba de vacaciones en un lugar precioso con calles empedradas, casitas de colores y un ambiente súper relajado. Me encantaba perderme por sus rincones, descubrir nuevas cafeterías y simplemente disfrutar del momento. Tenía algo mágico, una atmósfera que te envolvía y te hacía sentir en un cuento de hadas. Sus plazas llenas de flores, los sonidos de la música callejera, el aroma a café recién hecho, todo contribuía a crear un ambiente único. Un día, mientras paseaba por el centro histórico, me topé con una pequeña tienda de antigüedades. No era algo que normalmente me llamara la atención, pero algo en su escaparate me atrajo. Había una lámpara antigua preciosa, con un diseño que me recordó a la casa de mi abuela. Era una lámpara de techo con cristales tallados que reflejaban la luz de una manera muy especial. Tenía un aire nostálgico, como si guardara secretos de épocas pasadas. Siempre he sentido una conexión muy fuerte con mi abuela, y esa lámpara me hizo pensar en ella inmediatamente. Así que, sin pensarlo dos veces, entré. La tienda estaba llena de cosas increíbles: muebles antiguos, libros amarillentos, joyas deslumbrantes y sí, muchos ositos de peluche. Algunos estaban hechos jirones, otros parecían recién salidos de fábrica, pero todos tenían algo especial, una historia que contar. Los muebles eran de madera oscura, con diseños elaborados y tapizados con telas desgastadas por el tiempo. Los libros tenían un olor peculiar, una mezcla de papel viejo y tinta que me resultaba fascinante. Las joyas brillaban con una luz tenue, como si recordaran los tiempos en que habían adornado a damas y caballeros de la alta sociedad. Y los ositos, ¡ay, los ositos! Cada uno tenía su propia personalidad, su propia mirada, su propia historia. Algunos parecían tristes, otros alegres, otros simplemente curiosos. Mientras admiraba la lámpara, choqué accidentalmente con alguien. Sí, lo sé, cliché total. Pero así fue como conocí a Demet. Él también estaba mirando la lámpara, y al chocar, la lámpara casi se cae. Imagínense el desastre. El dueño de la tienda nos miró con cara de pocos amigos, seguro que pensó que íbamos a destrozar su valiosa mercancía. Yo me puse roja como un tomate, me sentí súper avergonzada. Afortunadamente ambos reaccionamos rápido y evitamos la catástrofe. Nos reímos, nos disculpamos y, bueno, empezamos a hablar. Demet tenía una sonrisa encantadora y una mirada que transmitía mucha calidez. Me sentí aliviada de que fuera comprensivo y de que no se enfadara por el accidente. Resultó que Demet era de y estaba allí de vacaciones también. Teníamos muchas cosas en común: nos encantaba la historia, la música indie y, aparentemente, las lámparas antiguas. Hablamos de nuestros lugares favoritos en la ciudad, de los museos que habíamos visitado, de la comida que habíamos probado. Descubrimos que ambos éramos apasionados por la fotografía y que nos encantaba capturar la belleza de los lugares que visitábamos. Pasamos el resto de ese día juntos, recorriendo la ciudad, tomando helados y hablando de todo y de nada.
Fue una conexión instantánea, una de esas que te hacen sentir que conoces a esa persona de toda la vida. Caminamos por las estrechas calles del centro histórico, visitamos la catedral, nos perdimos en un laberinto de callejones llenos de encanto. Tomamos un helado en una heladería artesanal y nos sentamos en un banco de la plaza principal a disfrutar del sol y de la compañía del otro. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestras preocupaciones. Descubrí que Demet era una persona muy inteligente, sensible y divertida. Tenía una forma de ver el mundo que me inspiraba y me hacía sentir que podía ser yo misma a su lado. Al final del día, Demet me acompañó de vuelta a mi hotel y me invitó a salir al día siguiente. La verdad es que ya estaba deseando volver a verlo. Y así empezó todo. Pasamos el resto de mis vacaciones juntos, explorando, conociéndonos cada vez más y enamorándonos perdidamente. Visitamos todos los rincones de la ciudad, desde los lugares más turísticos hasta los rincones más escondidos. Fuimos a conciertos de música en vivo, a obras de teatro, a exposiciones de arte. Comimos en restaurantes con encanto, probamos platos típicos de la región, bebimos vino local. Cada día era una nueva aventura, una nueva oportunidad para descubrir algo nuevo sobre el otro. La verdad es que nunca me había sentido tan feliz y tan conectada con alguien. Cuando llegó el momento de irme, fue súper difícil. No queríamos separarnos. Lloramos, nos abrazamos, nos prometimos que haríamos todo lo posible para que la relación funcionara. Afortunadamente decidimos intentarlo. Mantuvimos el contacto por teléfono, nos enviábamos mensajes todos los días y nos visitábamos siempre que podíamos. Fue difícil, pero valió la pena. Las llamadas se convertían en sesiones maratónicas, hablando durante horas sobre cualquier tema que se nos ocurriera. Los mensajes eran una forma de mantenernos conectados, de compartir nuestros pensamientos y sentimientos, de hacernos reír y de apoyarnos mutuamente. Las visitas eran un oasis en medio de la distancia, una oportunidad para volver a vernos, para abrazarnos, para sentirnos cerca. Fue un desafío mantener la relación a distancia, pero el amor que sentíamos el uno por el otro era más fuerte que cualquier obstáculo. Y aquí estamos, años después, más enamorados que nunca. Hemos superado muchos desafíos juntos, hemos aprendido a comunicarnos, a confiar el uno en el otro, a apoyarnos en los momentos difíciles. Nuestra relación se ha fortalecido con el tiempo y se ha convertido en la base de nuestras vidas. Volviendo a la tienda de antigüedades, mientras hablábamos ese primer día, Demet me contó que su abuela coleccionaba ositos de peluche. Me dijo que tenía un cariño especial por esos ositos, porque le recordaban a su infancia y a los momentos felices que había compartido con su abuela. Su abuela era una persona muy especial para él, una figura materna que lo había criado y lo había llenado de amor. Los ositos eran un símbolo de ese amor, un recuerdo tangible de los momentos que habían pasado juntos jugando, leyendo cuentos y abrazándose. Esa historia me conmovió mucho. Y como un guiño del destino, justo detrás de él, en un estante lleno de ositos, había uno que me llamó la atención. Era un osito pequeño, de color marrón claro con un parche en el ojo y una sonrisa un poco torcida. Parecía un osito que había vivido muchas aventuras. Era un osito muy peculiar con una expresión que transmitía ternura y picardía. El parche en el ojo le daba un toque misterioso, como si hubiera participado en alguna batalla épica. La sonrisa torcida le daba un aire simpático, como si estuviera a punto de contarte un secreto. En ese momento no le di mucha importancia, pero después, cuando me fui a dormir esa noche, no podía dejar de pensar en ese osito. Pensé que sería un regalo perfecto para Demet, algo que le recordara a su abuela y a ese día especial en el que nos conocimos. Me imaginé la cara de Demet al recibir el osito, la sonrisa que se le dibujaría en el rostro, la emoción que sentiría al recordar a su abuela. Pensé que sería un gesto muy significativo, una forma de demostrarle cuánto me importaba y cuánto valoraba nuestra relación. Sin embargo, al día siguiente, cuando volví a la tienda para comprar el osito, ya no estaba. Alguien más se lo había llevado. Me sentí súper decepcionada, pero bueno, pensé que no era para mí. Me sentí como si hubiera perdido una oportunidad única, como si el destino me estuviera jugando una mala pasada. Pero decidí no rendirme y seguir buscando un regalo especial para Demet. Pero la historia no termina ahí. Hace poco Demet me contó que quería volver a... Me dijo que le hacía mucha ilusión revivir esos momentos y recordar cómo empezó nuestra historia. Me contó que extrañaba la ciudad, su ambiente, su gente.
Me dijo que quería volver a caminar por las calles donde nos conocimos, a visitar los lugares que habíamos compartido, a recordar los momentos felices que habíamos vivido juntos. Y ahí es donde entra el osito. Durante meses he estado buscando un osito que se pareciera al que vimos en la tienda de antigüedades. No fue fácil, pero finalmente lo encontré. He buscado en tiendas de antigüedades, en mercados de pulgas, en tiendas de segunda mano, en internet. He contactado con coleccionistas de ositos de peluche, he visitado ferias de artesanía, he preguntado a amigos y familiares. La búsqueda ha sido larga y ardua, pero no me he rendido. Sabía que tenía que encontrar el osito perfecto para Demet. Es un osito casi idéntico, con el mismo color marrón claro, el mismo parche en el ojo y la misma sonrisa torcida. Lo mandé a restaurar para que estuviera perfecto, aunque conservando ese toque vintage que lo hace tan especial. Lo llevé a un especialista en restauración de ositos de peluche, que lo limpió, lo reparó y le devolvió su brillo original. Pero le pedí que conservara el parche en el ojo y la sonrisa torcida, porque eran parte de su encanto y de su historia. Mi plan es sorprender a Demet cuando lleguemos a... Le voy a dar el osito en el mismo lugar donde nos conocimos, en la tienda de antigüedades. He contactado con el dueño de la tienda y le he contado mi historia. Él se ha emocionado mucho y me ha prometido que me ayudará a organizar la sorpresa. Creo que va a ser un momento súper emotivo y especial. Me imagino la cara de Demet al recibir el osito, las lágrimas que se le caerán de emoción, el abrazo que me dará lleno de amor. Sé que puede parecer una tontería, un simple osito de peluche, pero para nosotros significa mucho más. Es un símbolo de nuestro amor, de nuestra historia y de todos los momentos felices que hemos compartido. Es un recordatorio de que a veces, las cosas más inesperadas pueden llevarnos a las mejores aventuras. Es un amuleto de buena suerte, un objeto que nos conecta con el pasado y nos proyecta hacia el futuro. Así que ahí lo tienen. Esa es la historia del osito que le voy a regalar a Demet. Estoy súper emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Espero que le guste y que este regalo le haga tanta ilusión como a mí. Estoy segura de que será un momento inolvidable, un recuerdo que atesoraremos para siempre. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Les conté sobre el lugar donde conocí a Demet, una preciosa ciudad llamada. Les hablé de la tienda de antigüedades, de la lámpara que casi se cae y del osito de peluche que desapareció. Y por supuesto, les revelé mi plan para sorprender a Demet con un osito casi idéntico al que vimos ese primer día. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándola. Gracias por acompañarme un día más en mi canal. Su apoyo es lo más importante para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Antes de que se vayan, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y dejen un comentario abajo contándome qué les pareció la historia y si alguna vez han tenido un regalo especial que tenga un significado importante para ustedes. Me encantaría leer sus comentarios. Cuéntenme sobre esos regalos que guardan con tanto cariño, sobre las historias que hay detrás de ellos, sobre las personas que se los regalaron. Me encanta leer sus anécdotas y conocerlos un poco más. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito a mi canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y así formen parte de esta increíble comunidad. Estamos creciendo cada día más y me encanta tenerlos a mi lado. Muchísimas gracias por todo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.